Hola chicos, saludos rojinegros, esto es Flamengo. Paso para avisarles que verán un fragmento de nuestra entrevista exclusiva con Marcos Braz. Quiero recordarte a ti que estás aquí, que vas a ver ahora este fragmento, que tenemos aquí nuestros productos oficiales en YouTube Shopping, producto oficial del Mengão, ¿sí? Brasileir Nesico, mira aquí, portero del Flamengo, mira. Ferusa, ¿sí? Todas estas camisetas están en YouTube Shopping, producto oficial de Shopee, patrocinador del Flamengo. Ayudas mucho al Flamengo porque es oficial. Recuerda que puedes asegurar tu lugar en los partidos del Flamengo en América. Libertadores de América, vamos por el Penta. Asegura tu lugar en Colombia, Perú, Cusco y también en Buenos Aires, Argentina, con los mejores paquetes. Solo llama a la caravana de Haroldo y di que vienes por Paparazzo Rubro Negro. También puedes asegurar tu lugar en los partidos del Flamengo en el Maracaná. Recuerda, Copa de Brasil, Libertadores, Brasileirão y servicio receptivo con entrada incluida. Solo llama, la caravana de Haroldo tiene entrada al Maracaná. ¿Crees que el despido de Felipe Luis podría haberse manejado de otra manera? Ya hablaste sobre eso. Te pido que comentes eso otra vez. ¿No crees que también manejaste mal la salida de Dorival? Es normal cometer errores. El tipo era multicampeón y ustedes contrataron al subcampeón de la Copa do Brasil, Vítor Pereira. ¿Fue un error? ¿Qué puedes explicar? Vamos allá. Primero hablemos de la destitución en relación con Felipe Luis. Primero, dejar claro esto. Cuando estamos afuera no tenemos una noción exacta de cómo están las relaciones ahí dentro. Está claro que VAP o cualquier otro presidente tiene el derecho de despedir a cualquier persona vinculada al Flamengo. ¿Sí? Como él es el presidente del club, tiene el control de la administración, él tiene ese derecho. Si él ejerció ese derecho de una manera que podría haberse remediado o no, es otra situación. Entonces, primero voy a hablar de una. Felipe Luis era un jugador que creyó en un proyecto del Flamengo, vino aquí en 2019, tuvo sus éxitos como jugador y como entrenador, aún más. En fin, entonces no sabemos lo que pasó en situaciones de relación. A veces, cuando el estrés en una relación es alto, no se puede seguir. Viendo desde afuera, viéndolo muy desde afuera, no entendemos mucho, porque hubo la renovación y después hubo el despido. Ese es el único punto ahí. Aunque cuando atribuyes la misma situación que Dorival, dejas claro que los dos fueron campeones con Flamengo. Pero son dos personas que tuvieron una historia totalmente diferente con el Flamengo. Lo de idolatría lo entiendo. ¿Entiendes? Uno creyó en un proyecto como jugador, vino, se preparó como técnico, el otro fue contratado en el mercado y dejar claro que con Dorival nosotros no rompimos ningún contrato con Dorival, simplemente no renovamos su contrato y hubo algunos aspectos para esa decisión, ¿verdad? Primero teníamos información de que él podría. De hecho, Landim estaba muy cerca de la CBF en ese momento. Y Landim siempre supimos que Dorival era una opción para la selección brasileña. Dentro de ese, de ese escenario en el que estaba la selección brasileña en esa época. Y después, ¿no? Y así fue. Tanto fue así que se confirmó. Segundo, que la parte financiera no había sido superada. Algo que en el caso de Felipe Luis sí se superó. Incluso hubo renovación de contrato. Entiendo, papá, cuando haces esa pregunta analizando los resultados posteriores. Porque de hecho lo que pasó con el Flamengo, con el técnico y con el equipo después de la salida de Dorival no fue lo que entendíamos ni lo que creíamos. Creíamos que sería lo más plausible para la institución Flamengo. Entonces la afición se molestó mucho
y con mucha razón. Ahora, teníamos algunos aspectos que no se habían superado en ese momento, que era la parte financiera, la situación de perderlo para la selección brasileña. No queríamos perder a un técnico si hubiéramos pasado por la situación financiera en términos... No, 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 no. Un trabajo a mitad de temporada. Entonces hubo algunos puntos, algunos aspectos en los que no es la misma situación. Entonces así no hubo la conducción lógico. No, Marcos, ¿pudiste haberte esforzado un poco más para la renovación de Dorival? Marcos, ustedes no deberían haber remediado esa situación de que el... No, Dorival podría irse a la selección brasileña, tal vez, pero atribuir una situación a otra no es plausible, especialmente tras los resultados donde Flamengo estuvo muy mal. Entonces, algo que la gente tiene que entender es que ser directivo ahí en el Flamengo, de un equipo como el Flamengo, de una situación como el Flamengo, son lugares donde no debes temer tomar decisiones ni a la presión o los gritos. Son lugares en los que tienes que posicionarte con mucha firmeza, sin importar quién sea, ya sea con el arbitraje, en la CBF, en la Federación del Estado o incluso en situaciones de contrataciones y renovaciones, solo eso. Entonces, no estoy aquí diciendo que lo hice bien o que lo hice mal, solo estoy dando mi punto de vista, nuestro punto de vista en ese momento. Entonces teníamos la situación de que sabíamos de la posible salida de él para la selección brasileña. Había una parte financiera que no se había superado, entonces había otros puntos que no se trataba pura y simplemente de despedirlo. Nosotros tomamos la decisión de cambiar y el resultado, infelizmente, no fue lo que esperábamos. Y entonces dices algo que al final también le da respaldo a quien está ahí hoy. Es importante que la gente vea que no todo es así, que no vengo a atacar a la gestión actual en esta entrevista. Ustedes estuvieron juntos allá, tú, Bob, Landim, en la misma gestión en muchos momentos. Solo para completar, porque lo mencionaste aquí, quiero escuchar tu opinión sobre eso, que a veces la decisión tiene que ser rápida, tiene que ser en el momento, tiene que ser ese poder de decisión realmente. Entonces entiendes que a veces una decisión que puede estar equivocada en algún aspecto, que podría haberse manejado de otra manera y todo eso, pero que también puede ser necesaria, que se tome y que muchas veces será mal entendida. Sí, y otra cosa, solo para dejarlo claro aquí, yo jamás usaría ni tu programa ni ningún tipo de programa para ser un canalla como mucha gente lo fue conmigo, ¿entiendes? Yo sé cuál es el peso de estar en esa silla de vicepresidente de fútbol, me imagino cuál es el peso de estar en la silla de presidente. Entonces, así, yo nunca voy a usar, siempre voy a dar mis puntos de vista de una manera muy clara, muy transparente, pero jamás va a ser en una situación en la que yo quiera desgastar a alguien o quiera hacer payasadas, porque sé muy bien cuál es la responsabilidad y lo que significa estar al frente del fútbol del Flamengo. Gonzalo Plata no fue convocado para este partido. Leonardo Jardim afirmó que solo dará oportunidad a quien esté comprometido, mostrando su descontento con el jugador. La noticia de GE es que el jugador está desagradando al cuerpo técnico, actitudes, pequeñas actitudes que están desagradando al cuerpo técnico. Tú lo contrataste, llegó bien y fue campeón de la Copa de Brasil anotando el gol del título. Aquel penalti a Lopanenka en la Casa del Galo fue motivo de broma. Dicen que ahora es la Arena Gonzalo Plata por el Galo de Plata en la entrada. ¿Tú trajiste a Gonzalo Plata? Cuéntame cómo fue. Recibieron información de que era un gran jugador en Ecuador. El Flamengo ahora piensa en negociarlo después de la Copa, ver si se va a valorizar en la Copa, hasta porque realmente creen que puede destacarse en la Copa. Si ellos creen en eso, según la noticia de G, es porque hay calidad, es porque hay calidad. ¿Qué crees que pasó? Y cuando llega ese momento solo queda negociar al jugador, Bras. Vamos. Plata cuando llegó, él llegó de, no diré que muy bien, pero él llegó bien. Él llega al club más grande de América Latina, llega a un club que tiene una presión enorme, que lo observa con lupa.
que es muy difícil llegar y adaptarse de inmediato. Y eso fue lo que le pasó a Plata. Él llegó bien, llegó resolviendo o ayudando a resolver mucho. eh, las dudas en el campo del Flamengo. Él va a una final, mete un gol importantísimo. El Flamengo es el primer campeón, pasa a ser el primer campeón ahí en el estadio Galineiro, el Galineiro. Se dice en broma, pero es su arena. en su arena allá. En fin, es muy difícil. Sería injusto que yo dijera algo ahora. Ahora, entiendo tu pregunta, no voy a dejar de responder, no. Si el Flamengo entiende que hay aspectos externos que no pueden ser controlados o no pueden ser remediados, el Flamengo tiene que esperar la Copa del Mundo e ir al mercado, ajustar lo necesario. Soy muy pragmático, ¿entiendes? Ahora, decir que es un jugador que no tiene calidad técnica, que no tiene calidad, no. Yo dije que sí tiene, yo dije que sí tiene, no. No estoy hablando de ti, no. Estoy hablando de las personas, del mercado. En ningún momento me referí a ti. No, está bien. Creo que es injusto, porque a veces dicen que es un jugador de barrio, pero no lo es. Gonzalo es un gran jugador. Ahora, si hay algo fuera de la cancha, voy a intentar remediarlo, intentar ajustarlo, hablar con el jugador, decirle, mira, de esta manera no se puede, de esta manera sí se puede. Tú estableces cierto tipo de relación. Yo al menos intentaría hacer eso primero. Si no lo logro, entonces sí. Entonces, pero dejar claro aquí que también es difícil hablar de una manera en la que no tengas una valoración exacta de ese tema fuera de la cancha. La gente manda superchats y agradece mucho, Bras. Gracias por todo en el Flamengo. Muchos saludos y agradecimientos. La gestión de Bras elevó el nivel del Flamengo. Mira, siempre digo que la gestión de Bandeira, iniciada con Landim en 2012-2013, cambió al Flamengo. Eso lo comentaremos después. Quisiera aprovechar este tema todavía de contrataciones, jugadores que trajo y que ahora, en el caso de Plata, que probablemente termine siendo negociado, incluso por una cuestión técnica, se habla mucho de falta de compromiso. Quisiera preguntarte sobre Charlie Alcaraz. Fue una contratación cara, una contratación que llega y que cuando sale, ya en la gestión actual, él es negociado para un club de la Premier League, lo que prueba una vez más la calidad del jugador que contrataste porque fue negociado con la Premier League. Entonces, ¿no es justificarlo? ¿Defiendes contratar a alguien que luego fue negociado? No, él fue negociado con la Premier League. Quería preguntarte algo, ¿ok? Levillas manda ahí, Bras, ayuda a nuestro estadio. Vamos a hablar de eso. ¿Contratar a Charlie Alcaraz fue un error o no lo aprovecharon? Felipe Luis, a quien trajiste e impulsaste como técnico en Flamengo, decidió que Charlie Alcaraz debía ser negociado porque no se adaptaba a su esquema. Hablaste con Felipe. Él aceptó contratar al jugador, pero luego se dio cuenta de que no era el que quería. ¿Puedes explicar la situación de Charlie Alcaraz? El Flamengo casi no perdió en la operación, solo queremos entender, Bras. No, esa pregunta es importantísima porque parece que hicimos la contratación en contra de Felipe Luis y por eso tal vez se podría haber evitado esa contratación. Dejar claro lo siguiente, Alcaraz fue vendido a un club de la Premier League. El Flamengo compra a este jugador de la Premier League y lo vuelve a vender a un equipo de la Premier League. Ningún jugador es comprado dos veces por dos clubes diferentes, al azar, si no hay una certeza o un entendimiento de que él pueda ser un gran jugador o que pueda llegar a serlo. Sí, eh, deportivamente muy útil. En la época en que contratamos a Felipe Luis, perdón, a Alcaraz, Felipe Luis no era el técnico del Flamengo. Entonces, existe eso fuera de contexto, no por ti, sino por todas las personas diciendo que Bras contrató a un jugador que Felipe no quería de ninguna manera. No,
Brás contrató a un jugador que nosotros entendíamos que podía ser muy prometedor, que el área de análisis técnico interna del Flamengo entendía que podíamos seguir adelante. Y el técnico de ese momento, que era Tite, también entendía que era un jugador que podía ayudar mucho. En un segundo momento, Alcaraz llega, en un segundo momento, con Felipe Luis, él empieza allá al final, empieza a perder un poco de espacio, cambia la directiva y la directiva entiende que debería vender al jugador. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Pero como estábamos en un proceso electoral, saliendo de un proceso electoral, siempre quieren desgastar un poquito más. Eso es parte del juego, eso lo entiendo, pero lo que pasó con Alcaraz fue eso, un jugador fue comprado dos veces desde la Premier League por un jugador que todos saben que él aporta mucho deportivamente y es muy prometedor. Entonces eso fue lo que pasó y una vez más la directiva entendió que debía cambiar de posición y eso fue lo que pasó. Pero cuando él llega al Flamengo no llegó vetado por Felipe Luis, porque Felipe Luis ni siquiera era el técnico del Flamengo. Ni siquiera pensábamos en que él ejerciera esa función que ejerció posteriormente. Perfecto, Bras. Entonces, ¿quién era el técnico? Era Tite. Tite lo había aprobado. Sí, Tite lo había aprobado, todos los ojeadores lo habían aprobado. Entendíamos que podíamos hacer esa inversión, que en cualquier momento podríamos salir de ella, como de hecho sucedió cuando se entendió que Alcaraz no debía continuar en el Flamengo. Lo vendieron y tú mismo sabes, todos conocemos los números, no hubo ningún tipo de pérdida grave.